Así que bueno, estudien ustedes para su segundo parcial práctico, trabajen en los retos y a fin de cuatrimestre, cuando tengamos todas las notas de su desempeño en todos los parciales, en los recuperatorios, en los retos y demás, los chicos que estén en condiciones de promocionar lo van a hacer, y eventualmente si a algún chico algo le falta para regularizar, vamos a ir resolviendo un poquito, seguramente vamos a poner otras instancias de evaluación y demás. La idea es que para fin de año todos por lo menos puedan regularizar la materia, ¿saben? Pero los quería tranquilizar que no vamos a tomar el segundo parcial teórico, ¿sí? ¿Está? ¿Alguna consulta? Ok, profe, muchísimas gracias. No, por lo menos yo no. Bueno, cualquier cosa, Ceci, vos me comunicás y los chicos, me voy al otro Meet. Bueno, chao chicos, que estén bien. Chao, Chao profe. Ceci. Chao, profe. Nos vemos. No, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. ¿Les gustó la noticia, chicos? Sí, profe. Bien. Me alegró la En tarde. realidad fue por a ustedes ayer en el grupo de WhatsApp se estuvieron expresando su disconformidad frente a la situación, entonces yo automáticamente me comuniqué con la profesora Pilar y le comenté cuál era el punto de vista de ustedes, de lo que planteaban, la disconformidad en general que había, y entonces lo estuvimos analizando y bueno, llegamos al acuerdo de que sí, que realmente cambiar a estas alturas, en una situación muy particular, porque es un año raro, ustedes ya saben, así que bueno, llegamos a la conclusión de que la verdad que sería mejor bueno, para los otros chicos que no llegaron a trabajar en el grupo de retos, veremos qué instancias evaluativas haremos para ellos. ¿Está? Bien. Profe, profe, Sí, te escucho. le consulto, ¿y el año que viene va a ser prácticamente lo mismo que este año? ¿Así nomás? No sabemos cómo vamos a seguir. No sabemos cómo vamos a cursar, cómo vamos a pasar esta situación, si vamos a tener presenciabilidad. No se sabe, no se sabe. La verdad que es todavía un misterio. Veremos, después lo sabremos. Profe, por lo que dijeron en otras cátedras, sí va a seguir así nomás hasta mitad de año y seguramente después se alargue. Ajá. Y bueno, vamos a esperar las normativas de que las autoridades de la FACU. Hasta ahora sí se sabe ya que este año no se vuelve. Este año no se vuelve. Así que bueno, ya no queda nada del año tampoco, chicos, así que fíjense que la semana que viene, nomás el viernes ya es 30 de octubre, ya se terminó octubre, ya noviembre vuela, diciembre mesas, y bueno, bienvenidas vacaciones, pues, merecidas vacaciones para muchos. Así que bueno, tendremos noticias recién el año que viene, pero sí con certeza este año presencialidad no hay. Bueno, chicos, arrancamos. Esperen que busco, me olvidé un compañero que pidió el ejercicio 5. Y voy a buscar el Power de la clase pasada, que es la que estuvimos trabajando, para arrancar del ejercicio 5. Bien, voy a hacer presentación de pantalla. ¿Están viendo, chicos, las pantallas? Ahora sí, profe. Ahí sí, profe. Bien. Entonces, para repasar el ejercicio 5, que ya lo vimos en la clase pasada. ¿Puede el hierro 3+, es decir, el ion férrico, oxidar el bromuro a bromo? Bien.
Nosotros, para saber si una especie química puede reducir o puede oxidar a otra especie química, lo que tenemos que analizar siempre son los potenciales de reducción, y ustedes tienen en el aula, en la carpeta de la serie 7, puestos las tablas con los potenciales de reducción, potenciales redox. Bien. Uy, esperen que siguen ingresando, chicos. Profe, disculpe, en el grupo de WhatsApp pregunta si la semana que viene va a haber más consultas antes del parcial. La semana que viene la tenemos que ir coordinando, chicos. Los días que ustedes puedan, y yo también, coordinamos una clase y las vamos haciendo todas las que ustedes quieran. ¿Está? Dale, genial, gracias. Bien. Entonces, cuando ustedes tienen que analizar si una especie química puede oxidar o puede reducir a otra especie química, ustedes busquen el potencial redox para las especies químicas involucradas. ¿Está? En la tabla están puestos los potenciales estándar de reducción. ¿Qué significa eso? Que están escritos todos para la reacción de reducción. Y siempre, chicos, que ustedes identifiquen esos dos potenciales, porque siempre va a haber una especie que se oxida y la otra que se reduce en una reacción redox. Aquella especie que tenga el potencial de reducción más alto, siempre va a ser la especie que se va a reducir. Porque el potencial, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es la fuerza, las garras que tiene esa reacción, ese metabolito, para reducirse a otro metabolito. ¿Está? Entonces, el que tiene más alto significa que tiene más fuerza, más potencia, propiamente dicho, para reducirse. Entonces, frente a otra especie química, la otra que tiene valor más bajo es la que se va a oxidar cuando se enfrenta con una de potencial más alto, ¿verdad? Potencial de reducción. Siempre vamos a manejarnos con la tabla de los potenciales de reducción. Entonces, en este caso, el potencial de reducción del bromo 2, el gas bromo, que se reduce a bromuro, es más 1,065 voltios. Y el hierro 3 más, que se reduce a hierro 2 más, es más 0,771 voltios. Por lo tanto, ¿qué me pueden decir de esos datos? ¿Quién se va a reducir? El bromo. Perfecto. El bromo. Exacto, tiene mayor potencial de reducción. Entonces, 1,065 es mayor que 0,771. Por lo tanto, el bromo se reduce a bromuro. Y acá, ¿qué es lo que se está preguntando? Si el hierro 3 más puede oxidar el bromuro a bromo. ¿Está? Por lo tanto, la reacción que va a ocurrir, chicos, con estos datos, es que el bromo es el que se reduce y el hierro es el que se va a oxidar. ¿Está? Cuando nosotros escribimos la reacción y escribimos la reacción de oxidación, el potencial, que es el que ocurre de la reacción de oxidación, ocurre en el ánodo. Por lo tanto, el potencial que ocurre en el ánodo se le tiene que cambiar el signo al que tenemos de tabla, porque el que está en tabla es de reducción. Por lo tanto, en este caso, a la reducción del hierro, si lo escribimos como oxidación de hierro 2 más a hierro 3 más, el signo positivo cambia a signo negativo, y entonces el potencial del ánodo es menos 0,771 voltios. ¿Está? Una vez que se... Profe, ¿puede repetir? Porque se me corta un poco lo del tema del signo. Dale. Repito. Entonces, cuando nosotros escribimos a la reacción como una reducción, el potencial que sacamos de la tabla, que es el potencial del cátodo, lo escribimos tal cual está en la tabla.
La otra reacción, que es la que se va a oxidar, la damos vuelta a la reacción, porque en vez de escribir hierro 3 más a hierro 2 más, la invertimos y hacemos de hierro 2 más a hierro 3 más, es decir, la escribimos como oxidación. Al valor del potencial de la reacción que damos vuelta, que invertimos, porque la escribimos como oxidación, le tenemos que cambiar el signo. ¿Está? Por lo tanto, el potencial que ocurre en el ánodo es menos 0,771 voltios. ¿Está? Fíjense que arriba está escrito como potencial de reducción y tiene signo positivo, pero abajo, cuando hacemos la pila y armamos, ese electrodo va a actuar como oxidación, va a ser como ánodo. Por lo tanto, se cambia el signo. ¿Está? Solamente al electrodo donde va a ocurrir la oxidación, es decir, al ánodo. Bien. Una vez que tenemos eso, tenemos que sumar las reacciones. Esperen un segundito que admite un compañero. Tenemos que sumar las reacciones, ahí viene otro. Y se simplifican los electrones. Si no se pueden simplificar, se tienen que multiplicar por los coeficientes correspondientes. En este caso, la reacción de oxidación se la multiplica por 2 para que queden 2 electrones arriba y 2 electrones abajo. Es decir, que por cada reacción de reducción ocurre 2 reacciones de oxidación. ¿Está? Bien. Y entonces se simplifican los electrones, se copian las especies químicas que no quedaron simplificadas y la FEM de la pila se obtiene por suma del potencial del cátodo más el potencial del ánodo. ¿Está? Si la suma da un valor de potencial positivo, significa que la pila, chicos, va a funcionar. ¿Está? Es decir, que el cátodo va a ser de bromo y el ánodo, para este caso, va a ser el del hierro 2 más, ¿tá? Donde ocurre la oxidación en el ánodo y en el cátodo la reducción. Entonces, como conclusión de la pregunta del ejercicio 5, díganme ustedes, respóndanme a la pregunta, ¿puede el hierro 3 más oxidar el bromuro a bromo? ¿No? Perfecto. No. ¿Está? El que ocurre todo lo contrario. El hierro 3 más, ¿qué es lo que haría en todo caso? En realidad, el hierro 2 más reduce al bromo. Esa sería la expresión correcta. Reduce al bromo a bromuro. ¿Está? Bien. Ese era el ejercicio 5 que me había pedido un compañero. Y el ejercicio 6, que es muy parecido, es el potencial de plata más a plata, es decir, la reducción de la plata metálica, del ion plata a plata, es 0,799 voltios. ¿Cuál de las siguientes especies químicas son capaces de oxidar a la plata? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Analizar cada uno de los potenciales de reducción que involucren a estas especies químicas. Entonces, tenemos el del cloro, que se reduce a cloruro, con un valor de potencial de más 1,359 voltios. El del cobre 2 más, que se reduce a cobre, con un potencial de más 0,337 voltios. El bromo 2, que se reduce a bromuro, con un potencial de más 1,065 voltios. Y el hierro 3 más, que se reduce a hierro 2 más, con un potencial de 0,771 voltios. Bien, si yo quiero que la plata se oxide, es decir, que la otra especie química con la que yo tengo que formar el par
redox tiene que tener un potencial mayor al potencial de la plata. ¿Está? Si tiene un potencial mayor, la otra especie química se va a reducir y la plata en este caso se va a oxidar. ¿Está? Por lo tanto, ¿cuáles de esas especies químicas pueden lograr que se oxide la plata de estas 4 que tenemos acá? El cloro y el bromo. Perfecto. El cloro y el bromo. Es decir, aquellos que tienen mayor potencial de reducción. ¿Está? El cobre 2 más no, porque es 0,337 voltios, eso es menor que 0,799. Y el hierro 3 más, a hierro 2 más tampoco, porque tiene un potencial poquito, pero es menor que el de la plata. ¿Está? Es decir, 0,771 voltios es menor que 0,799 voltios. ¿Está? Bien. Ese es el análisis, chicos, que ustedes tienen que hacer. Cuando se les pregunta si una especie química puede reducir o puede oxidar a otra especie química. ¿Está? Bien. Vamos a la clase de hoy. ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla? No, profe. ¿No? Bien. ¿Y ahora? Ahí sí. Perfecto, gracias. Bien. Seguimos con los ejercicios de las series. De la serie 7, perdón. Pasamos al ejercicio 7. Hasta el 6 ya hicimos la clase pasada. En estos ejercicios, chicos, tenemos que empezar a aplicar, a diferenciar si son ejercicios de pilas galvánicas o de pilas electrolíticas. Los de pilas electrolíticas son los ejercicios donde se aplican las ecuaciones de Faraday. ¿Está? Bien, vamos al enunciado de este ejercicio. Calcule la intensidad de corriente que deberá circular durante 30 minutos a través de una celda electrolítica que contiene bromuro de potasio fundido para que se depositen 2 gramos de potasio. ¿Ah? Bien, el ejercicio les dice, chicos, que es una celda electrolítica. Por lo tanto, vamos a estar trabajando en un proceso de electrólisis. La otra se llama celda electroquímica o celda galvánica, que son los procesos distintos a los de electrólisis. ¿Está? Bien. Para representar esta pila en una celda, en su interior tiene al bromuro de potasio fundido. Si el bromuro de potasio, chicos, es una sustancia sólida, es un compuesto iónico. Cuando se encuentra fundido, vamos a tener que los iones potasios y los iones cloruro adquieren movilidad. Tenemos 2 electrodos, esos 2 electrodos están conectados a una fuente de corriente eléctrica y vamos a tener que la pila va a estar formada por un ánodo y por un cátodo. ¿Está? El electrodo negativo en las pilas electrolíticas es el cátodo. Y el electrodo positivo en las pilas electrolíticas es el ánodo. ¿Está? ¿Qué ocurre en estas pilas cuando se conectan a una fuente de corriente eléctrica? Producen electrólisis de la sustancia en cuestión. En este caso, el catión, que es el potasio, se va a ir a reducir al cátodo y el cloruro en realidad, se va a ir a oxidar al ánodo. ¿Está? Si el potasio se reduce, se reduce a potasio metálico y se va a depositar en el cátodo. Y el cloruro, si se oxida, se oxida a cloro 2, que es un gas, por lo tanto se va a producir una liberación de gas en el ánodo, que va a ser como un burbujeo que se va a observar. Bien. Vamos a analizar los datos que nos da este ejercicio. Tenemos el tiempo, que son 30 minutos,
siempre que trabajamos con las ecuaciones de Faraday, chicos, tenemos que pasar los minutos a segundos. Siempre el tiempo expresado en segundos. La masa, 2 gramos, y el equivalente químico del potasio. ¿Por qué decimos del potasio? Porque lo que nos pide es que se depositen 2 gramos de potasio. Entonces, tomamos al potasio como equivalente químico. El equivalente químico es la masa atómica, que se saca la tabla periódica, dividido el número de oxidación del potasio. El número de oxidación, chicos, es más 1, o sea, dividido 1. Y ahí tenemos que es 39,1 gramos por equivalente gramo. Bien. La incógnita de este ejercicio es la intensidad de corriente que necesita esta pila. ¿Está? Bien. Entonces, nos vamos a la ecuación de Faraday, que nos dice que la masa es igual al equivalente químico por la intensidad de corriente eléctrica por el tiempo dividido la constante de Faraday, que es 96.500 coulomb por equivalente. ¿Ah? Bien. Entonces, de esta fórmula, si mi incógnita es I, ¿qué tenemos que hacer? Despejar. Perfecto, despejamos I. Por lo tanto, lo que está dividiendo de un lado pasa multiplicando del otro, y lo que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Ah? De esa forma, nos queda que I va a ser igual a la masa, es decir, si dejamos solito I, esto pasa multiplicando acá arriba, por lo tanto es masa por 96.500, y el equivalente y el tiempo pasa de este lado dividiendo. Por lo tanto, nos queda todo eso dividido, equivalente químico por T. Bien, una vez que tenemos la fórmula, reemplazamos con los datos. Yo en este caso particular le puse las unidades químicas para ver cómo se van simplificando. Pero después en los siguientes ejercicios ya no les puse las unidades químicas. ¿Está? Bien. Vemos que tenemos la masa expresada en gramos, la unidad de la constante de Faraday, que es 96.500, la unidad es coulomb sobre equivalente gramo. El equivalente químico, chicos, es gramos sobre equivalente gramos, y el tiempo, acuérdense que es expresado en segundos, es decir, que esos 30 minutos los tuvimos que multiplicar por 60 para pasarlo a segundos. ¿Ah? Y ahí se convirtió en 1800. Bien, entonces, gramos con gramos se van, equivalente gramos pues con equivalente gramos se van, y me queda entonces la unidad expresada en coulomb sobre segundo. Hacemos los cálculos, y eso a mí, con mi calculadora, me dio que la intensidad es igual a 2,7 coulomb sobre segundo, que se transforman en amperes. ¿Está? Por eso está expresado con la unidad A, que sería el ampere. ¿Está? ¿Entendieron? Vieron, chicos, que es, una vez que se identifica qué tipo de pila es, ustedes ya saben qué fórmula ocupar. Entonces acá, más bien en este tipo de ejercicios, son de aplicación de fórmulas. Pasemos al ejercicio 8. ¿Qué nos dice? Calcule durante cuánto tiempo debe circular una corriente de 2,3 amperes en la celda del problema anterior para depositar una masa de 20 gramos de potasio. ¿Está? En el ejercicio anterior se quería lograr una masa, creo que de 2 gramos. Ahora se quiere depositar más gramos de potasio. Pero no nos pide la intensidad, sino que ya nos pide el tiempo, si es que la intensidad es 2,3 amperes. ¿Está? Entonces, tenemos como dato intensidad es igual a 2,3 amperes. Acuérdense que amperes es coulomb sobre segundo. La masa en este caso es 20 gramos de potasio. El equivalente de potasio es el mismo, 39,1 gramos por equivalente gramos.
y nuestra incógnita de ahora es el tiempo. ¿Ah? Entonces, en la ecuación de Faraday despejamos tiempo. Tiempo es igual a ¿qué? Díganme ustedes cómo quedaría. Tiempo igual a... Masa por la constante de Faraday sobre la intensidad y no me acuerdo el equivalente químico. Perfecto, muy bien. De 10. ¿Sí? Con mis alumnos. Bien. Entonces, reemplazamos los datos en la fórmula. Bueno, acá también le puse las unidades, entonces ustedes pueden ver que gramos con gramos se van, equivalentes con equivalentes se van, coulomb con coulomb se van, y en el denominador del denominador se encuentra el segundo. Por lo tanto, al estar en un denominador de un denominador, este segundo pasa a numerador. ¿Está? Y esto nos da entonces un tiempo igual, un tiempo largo expresado en segundos, igual a 21.461 segundos. ¿Está? Es muy raro expresarlo al tiempo de esa forma. ¿Cómo tenemos que hacer para convertir ese tiempo en hora y en minutos? ¿Lo pueden ustedes calcular en cuántas horas serían esos segundos, chicos? ¿Cuántas? Dividido 3600. Muy bien, dividido 3600. 5,96 da, profe, creo. Bueno, pero sí, redondeando, yo le puse 6 horas. ¿Está? Perfecto, chicos. Tienen que hacerlo así, dividido 3600, porque una hora tiene 3600 segundos. ¿Está? Muy bien. ¿Les parece? ¿Está todo bien hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, perfecto. Identificar los datos, identificar la incógnita, agarrar la ecuación de Faraday y empezar a despejar según lo que nos piden. ¿Está? Bien. Vamos al 9. Dos celdas electrolíticas conectadas en serie contienen soluciones de nitrato de zinc y ioduro ferroso, respectivamente. Si se depositan 15 miligramos de hierro, ¿qué masa de zinc se depositará en la otra? Bien. Acá, chicos, tenemos que trabajar con la segunda ley de Faraday. La segunda ley de Faraday, en la parte de teoría, ustedes la pueden revisar, nos decía que para una determinada cantidad de electricidad, es decir, si la corriente eléctrica que circula es constante, la cantidad de masa que se deposita en un electrodo o que se desprende en el otro electrodo es directamente proporcional al equivalente químico. Y si nosotros tenemos pilas conectadas en serie, va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a tener que van a ser proporcionales, directamente proporcionales, las masas con los equivalentes. ¿Está? Bien. Cuando nosotros tenemos una ecuación de proporcionalidad y la queremos convertir en una igualdad, es decir, sacar el directamente proporcional y ponerle signo igual, lo tenemos que multiplicar por una constante. ¿Está? ¿Quieren que admito a alguien? Bien, entonces nos quedaría que la masa es igual al equivalente químico por una constante. Por lo tanto, el equivalente químico se puede pasar del otro lado dividiendo. Entonces me queda masa dividido equivalente químico igual a una constante. Bien. Ese valor es constante para todas las relaciones de masa cuando nosotros tenemos una pila electrolítica. Y si tenemos varias pilas o varias celdas conectadas en serie, vamos a tener
que la masa, por ejemplo, que se deposita en el electrodo, en la celda A, sobre el equivalente de esa sustancia, va a ser igual, es decir, va a permanecer constante con respecto a la relación de la masa de la celda B sobre el equivalente de esa sustancia en la celda B. Y eso a su vez permanece constante y es igual a la relación entre la masa que se deposita en el electrodo en la celda C sobre el equivalente químico de esa sustancia en la celda C. ¿Está? Por lo tanto, nosotros tenemos que usar esas ecuaciones de igualdad. En este caso, acá, chicos, le cambié miligramos a gramos en realidad, para que sea más fácil el cálculo. Lo que tenemos que usar es que la masa de una sustancia 1 sobre el equivalente de esa sustancia 1 va a ser igual a la masa de la sustancia 2 sobre el equivalente de la sustancia 2. Siempre que se use una celda electrolítica y que se haga circular para los dos electrodos la misma intensidad de corriente eléctrica. ¿Está? Bien. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros datos? Simplemente nos dan como dato 15 gramos de hierro. Pero nos hablan del hierro, en qué sustancia se encontraba, y del zinc, en qué sustancia se encontraba. Por lo tanto, podemos calcular los equivalentes químicos, tanto para el hierro como para el zinc. Y acá presten atención al número de oxidación de la especie química cuando está unida, es decir, cuando está combinada con otros elementos. Por ejemplo, ustedes saben que el hierro libre tiene valencia 0, pero cuando está combinado puede tener dos posibilidades, que sea el ion ferroso con valencia 2 o el ion férrico con valencia 3. Y eso va a tener impacto directo sobre el equivalente químico. Por lo tanto, ustedes tienen que ver para el yoduro férrico, el equivalente químico del hierro, cuánto va a ser. Entonces, analizo según la fórmula cuál es el número de oxidación del hierro. En este caso se observa muy fácilmente que es 2. ¿Está? Por lo tanto, el equivalente químico del hierro es la masa atómica, que lo sacan de la tabla periódica, dividido su número de oxidación en la especie que está combinada. ¿Está? Es decir, en este caso es dividido 2. Y eso nos da 27,93 gramos por equivalente gramos. Y después se hace lo mismo para el zinc. El equivalente químico del zinc es la masa del zinc de la tabla periódica dividido su número de oxidación. El zinc, chicos, tiene un solo número de oxidación cuando se encuentra combinado, que es 2. Por lo tanto, eso nos da 32,69 gramos por equivalente gramo. ¿Está? Bien. Si la masa que nos da es de hierro, yo le puse número 2, pero puede ser número 1, como ustedes quieran, siempre va a ser, por lo tanto, el equivalente de hierro va a ser el número 2. Por lo tanto, la masa y el equivalente van juntitos, es decir, la masa arriba y el equivalente abajo para la misma sustancia. Bien. Yo le llamé 2, por lo tanto, si quiero calcular la masa del zinc, que sería el 1, el equivalente del zinc, que sería el 1, pasa del otro lado multiplicando. ¿Está? Y esto nos quedaría así, chicos. Masa 1 sería igual a la masa del hierro sobre el equivalente del hierro por el equivalente químico del zinc. ¿Está? Reemplazamos con los datos en la ecuación y eso nos da un valor de masa para el zinc igual a 17,6 gramos. ¿Está? Bien, ¿alguna duda con este ejercicio? Son muy simples, chicos. O sea, tienen que conocer más qué fórmula es la que tienen que aplicar en cada caso. ¿Está? Ahora tenemos dos fórmulas. La de Faraday, que es la genérica, y esta, que es muy fácil también. Bien, pasamos al ejercicio número 10. Cuando el sodio reacciona
con gas cloro se transforma en cloruro de sodio. Escriba el proceso que tiene lugar estableciendo las correspondientes semireacciones redox. Identifique, razonando la respuesta, la especie oxidante y la especie reductora. ¿Cuántos electrones se transfieren para obtener cloruro de sodio según el proceso redox indicado? Bien. Entonces, acá evidentemente tenemos que el sodio metálico reacciona con el gas cloro para formar el cloruro de sodio. Bien. Veamos entonces cuáles son las reacciones. ¿Cuál va a ser, chicos, la reacción de reducción? Fíjense que acá el sodio 0 pasa a sodio más. El cloro 0 pasa a cloro menos 1. ¿Cuál sería la reducción? El cloro. Perfecto. ¿Está? Entonces, el cloro 2, cloro gaseoso, que pasa a ion cloruro. ¿Está? Como yo les dije en la clase pasada, chicos, hay que primero balancear en masa y después que se balancea en masa, porque si acá hay 2 cloros, tiene que haber 2 cloros también a la derecha. Luego se balancean más en cargas. Si acá hay no hay carga y acá hay 2 cargas negativas, tengo que agregar electrones para compensar las cargas. Por lo tanto, se agregan 2 electrones a la izquierda. Y anotamos el potencial de reducción. Para el cloro, que es más 1,359 voltios. Ahora vamos a la oxidación, que va a ser el caso del sodio. El sodio se oxida a sodio más 1. ¿Está? Como ya está balanceado la masa, solamente hay que balancear la carga. Y para que quede neutro, porque acá es carga 0, para que este lado quede carga 0, se le agrega un electrón. Bien. Y se anota el potencial de el sodio, pero como es una ecuación de oxidación, se le cambia el signo. ¿Está? Chicos, fíjense en sus tablas. Van a encontrar que si el sodio se reduce, el sodio más se reduce a sodio metálico, el potencial es menos 2,71. Por lo tanto, cuando yo lo escribo como oxidación, le cambio el signo menos a más. ¿Está? Bien. Entonces, ahora, para poder sumar la ecuación, tengo que simplificar los electrones. Como arriba tenía 2 electrones y abajo uno solo, necesito que ocurran 2 reacciones de oxidación por cada reacción de reducción. ¿Está? Y ahí recién yo tengo 2 electrones arriba y 2 electrones abajo para simplificar y poder sumar. Entonces ahora sumamos. La reacción de la pila me queda cloro 2 más 2 sodio, que pasan a 2 cloruro más 2 iones sodio. ¿Está? Y la FEM de la pila es la suma del potencial del cátodo con el potencial del ánodo. Y en este caso nos da más 4,069 voltios. ¿Está? Significa que la pila tiene una polaridad positiva, es bastante alta, por lo tanto, la pila escrita de esa forma funciona muy bien. ¿Está? Bien. Entonces, dice, identifique razonando la respuesta, la especie oxidante y la especie reductora. Díganme ustedes, chicos, ¿quién es la especie oxidante? El cloro. El cloro, profe. Perfecto, el gas cloro, es decir, el cloro 2. Y la especie reductora, o agente reductor, es el sodio. ¿Está? El cloro, el que se reduce, es el agente oxidante, porque provoca la oxidación del sodio. Y el sodio es el agente reductor, porque provoca la reducción del cloro 2. ¿Está? Profe, Bien. Sí.
Tengo una consulta. El sodio en la tabla aparece con valencia menos 2,71, ¿no? Con potencial, sí, porque el potencial que te aparece en tu tabla, que aparece en la tabla es potencial de reducción. Eso es lo que yo les dije. Entonces, le aparece con menos 2,71. Pero, cuando ustedes a ese potencial de reducción lo están usando en una oxidación, le tienen que cambiar el signo y hacerlo positivo. Claro, pero mi duda es, profe, ¿por qué se lo pone como agente reductor si tiene menor potencial de reducción? No, el potencial de reductor te va a decir quién se reduce. Y el que se reduce actúa como agente oxidante. Entonces, fíjate, si vos mirás los potenciales de reducción. Sí, ahí entendí, profe. Ah, perfecto. Estaba Bueno, pensando al revés. exactamente. Claro, El que el se sodio reduce, se oxidaría. exacto. El que se reduce es el que tiene mayor potencial y es el agente oxidante o especie oxidante o simplemente oxidante. Y el que se oxida es el que tiene menor potencial de reducción y es el que actúa como agente reductor. ¿Está? Bien. Profe, La última. Sí, te escucho. una pregunta sobre la tabla de los valores. Entonces, Sí. todas las fórmulas que aparecen en la tabla son de cuando se reduce el elemento, sería. Entonces, cuando la fórmula está al revés, por así decirlo, cuando lo usamos al revés, como en el caso del sodio, se cambia el signo. Exacto. Siempre se cambia el signo cuando lo escriben al revés a la ecuación. ¿Está? Gracias, profe. Bien. Eso no se vayan a olvidar porque le va a dar mal la FEN de la pila. ¿Eh? Si no le cambian el signo, le va a dar mal la FEN. ¿Está? Bien. Ahora, la última pregunta. ¿Cuántos electrones se transfieren para obtener cloruro de sodio según el proceso redox indicado? Contéstenme ustedes esa pregunta. ¿Y puede ser 3 electrones? No. ¿Alguien más que se anime? 2 electrones. Muy bien, chicos. Son 2 electrones. ¿Está? Porque la transferencia se da en un ciclo tipo cerrado, por decirlo así. Es decir, para los 2 electrones que necesita el cloro para reducirse, se los da el sodio cuando se oxida. Entonces, estas 2 reacciones de sodio liberan 2 electrones que son tomados en la reacción de arriba, que es la reacción de reducción. Entonces, la transferencia neta, chicos, es 2. ¿Está? En esta ecuación. Ahí está. Ahí están sobremarcaditos. Entonces, son 2 los electrones transferidos. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Pasamos al 11? Esperen que admito a alguien. Bien. Pasamos al 11. Suponiendo una pila galvánica formada por un electrodo de níquel sólido sumergido en una disolución de nitrato niqueloso. ¿Esperen que? Sí, nitrato niqueloso porque el níquel tiene valencia 2 ahí. Y un electrodo de cadmio sólido sumergido en una disolución de nitrato de cadmio. Indique A, la reacción que tendrá lugar en el ánodo. B, la reacción que tendrá lugar en el cátodo. C, la reacción global y el potencial de la pila. Bien. Por lo tanto, chicos, las especies químicas involucradas va a ser níquel 2+, es decir, en realidad níquel 2+, que es a níquel, y el cadmio 2+ a cadmio. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Ir a la tabla de potenciales, buscar las reacciones redox de esas 2 especies químicas y ver cuál tiene el potencial más alto. ¿Está? Hagan eso mientras yo espero un ratito. Una vez que lo consiguen, me dicen qué valores les dio.
El del níquel puede ser menos 0,28, profe. Sí, no me acordaba yo. Muy bien. ¿Y el del cadmio? Menos 0,403. Sí, muy bien. Por lo tanto, el que tiene valor más alto, que es menos 0,28, es más alto que menos 0,403, es el que va a actuar como reducción. ¿Tá? Por lo tanto, el níquel se reduce y el cadmio se oxida. ¿Está? Entonces, la reacción, el ítem A es la reacción que tendrá lugar en el ánodo. La reacción anódica vendría a ser entonces la segunda, la del cadmio a cadmio 2+. Y el ítem B, la reacción que tendrá lugar en el cátodo, es la primera, la del níquel. El níquel 2+, que se reduce a níquel. ¿Está? Bien. Después, Profe, sí. en mi tabla periódica aparece como menos 0,25, no importa esa diferencia, ¿no? Para el níquel. Sí. Ah, sí tienes razón, la tabla mía de la tabla periódica sí también aparece así. No importa, pero lo que traten de hacer es usar la tabla que le pusimos en el aula, chicos, ¿está? Porque en realidad varias tablas periódicas difieren bastante en los valores que tienen los potenciales. Entonces, si decidimos todos usar una sola, tenemos todos el mismo valor, ¿está? Usen la que ¿A dónde se encuentra la tabla del aula? En el aula está en la carpeta de la serie número 7. En la carpeta de la número 7 hay dos imágenes, dos archivos que son de imágenes. Uno es la tabla de los potenciales y el otro es las normas para poder establecer los estados de oxidación de los elementos. ¿Ah? Después van a tener dos videos, van a tener creo que un Word, que es la serie en sí, y después tienen los PDF de estos PowerPoint que yo les los estoy pasando en las clases. ¿Ah? Bien. Seguimos entonces. Ya sabemos cuál es la reacción que tiene lugar en el ánodo y cuál es la que tiene lugar en el cátodo. Ahora tenemos que sumar, tener la reacción global. Tenemos 2 electrones arriba y 2 electrones abajo, por lo tanto no tenemos que agregar ningún coeficiente diferente, simplemente los simplificamos. La reacción me queda que el níquel 2+ más el cadmio metálico pasan a níquel metálico más cadmio 2+. Y la FEM de la pila se obtiene por la suma de las dos FEM, de los dos potenciales del cátodo y del ánodo. ¿Tá? Y eso da una FEM más 0,123 voltios. Esa sería la reacción de reducción, por lo tanto es la que ocurre en el cátodo, y esa sería la oxidación, que es la que ocurre en el ánodo. ¿Está? Profe, una pregunta. Sí. ¿En las pilas galvánicas nomás se le cambia el signo al que se oxida? En los ejercicios de pila galvánica nomás vamos a usar este tipo de fórmula que para calcular la FEM de la pila. Por lo tanto, sí, vamos solamente a los ejercicios de pila galvánica le vamos a cambiar. Los otros ejercicios de pila electrolítica vamos a usar ecuaciones de Faraday. ¿Está? Ok, profe. Bien. No se olviden de cambiarle el signo a la pila cuando es oxidación. Bueno, ejercicio 2. Determine si la reacción redox, que se expresa mediante la ecuación iónica siguiente, es espontánea o no, en condiciones estándar. Chicos, algo que yo no les dije, creo que en todos estos ejercicios, que siempre estamos considerando que estamos trabajando en condiciones estándar, que son condiciones normales. Las condiciones normales en redox son condiciones de temperatura 25 grados Celsius, presión 1 atmósfera
y concentración de las especies químicas que se encuentran en solución 1 molar. ¿Está? Bien. En esas condiciones estándar podemos usar los potenciales estándar que están en la lista o en la tabla que está en el aula. Si no son condiciones estándar, los valores de los potenciales varían. ¿Tá? Así que eso no lo vamos a considerar, por lo menos en este curso de química de la Facultad de Ingeniería. Bien. Profe, Sí, te escucho. pero si esas condiciones cambian, los valores cambian de manera, ¿cómo se dice?, proporcional, por así decirlo, ¿o no? ¿O cambian más o menos, tipo, valores diferentes? O sea, no sé si me explico mi pregunta. Sí, son más o menos un poco proporcionales, o sea, se aumenta. En realidad el que más cambia por ahí es la concentración de los iones que se encuentran en solución. Por ahí si la concentración aumenta, el potencial aumenta. Lo que por ahí no es proporcional es con respecto a la temperatura. Si aumenta la temperatura, hay veces que depende del tipo de especie química, porque hay especies químicas que tienen un comportamiento exotérmico y endotérmico. Entonces el potencial también varía o aumenta o disminuye, pero depende de la especie química. ¿Está? Entonces para algunos cambios sí es como decirte tipo proporcional, se aumenta, pero para otras variables como la temperatura no se cumple eso. Nosotros vamos a trabajar siempre con condiciones normales. Y si no lo decimos, asumimos que son las condiciones normales de presión, temperatura, concentración. Bien. Entonces, ¿qué sería que la reacción sea espontánea o no? ¿Cómo yo puedo determinar que una reacción sea espontánea o no? Tengo que calcular la FEM de la pila. Ahí tengo escrito una reacción redox, una oxidación y una reducción. Por lo tanto, es una ecuación de una pila. Lo que tengo que hacer es, para esa pila, así como está escrita, tengo que determinar la FEM. Si la FEM me da positiva, la pila es espontánea. Si me da negativa, la pila no funciona y la tengo que invertir. Es decir, al cátodo lo tengo que volver ánodo y al ánodo lo tengo que volver cátodo. Es decir, cambiar el sentido de las reacciones. Bien. Entonces, podemos observar que el ion cobre 2+, pasa a cobre metálico. Por lo tanto, ¿qué tipo de reacción es esa? ¿Oxidación o reducción? Reducción. Muy bien, pregunta fácil, ¿eh? Reducción, perfecto. Y el cromo metálico pasa al ion cromo 3+. Por lo tanto, la otra reacción es la oxidación. Bien, entonces, escribimos la ecuación de reducción, le asignamos el potencial de la tabla, a este potencial no le cambiamos el signo, escribimos la ecuación de oxidación, ponemos el potencial, pero a este potencial, al de oxidación, sí le cambiamos el signo, ¿no? Porque lo escribimos como oxidación. Y ahora tenemos que hacer la suma de la reacción y después para obtener la FEM hacemos la suma de los potenciales. Para sumar esta reacción y poder simplificar los electrones, yo veo que en la reacción de arriba, en la de reducción, yo tengo 2 electrones. Pero en la oxidación tengo 3 electrones. ¿Qué tengo que hacer para poder simplificar esos electrones? ¿Qué piensan ustedes que se podría hacer? Multiplicar por 3 arriba y 2 abajo. Perfecto, muy bien. A la ecuación de arriba se la va a multiplicar por 3 y a la de abajo se le va a multiplicar por 2. Por lo tanto, arriba y abajo me quedan en total 6 electrones. Es decir, son 6 electrones los que se transfieren en esta reacción redox. ¿Está? Y eso me queda escrito que 2 cromos más 3 iones cuprosos se transforman en 2 iones cromo 3+, más 3 cobre metálico. ¿Está? Y la FEM de la pila la sumo y me da que es una FEM positiva.
Por lo tanto, ¿esta ecuación iónica es espontánea o no? Sí. Perfecto. La FEM de la pila me dio positiva, por lo tanto, la FEM es espontánea. La pila funciona así como está escrita. Muy bien. Y por último, ejercicio 13. Para platear una pulsera, es decir, que la pulsera se depositen plata, haga una capa de plata metálica, dice, para platear una pulsera colocada como cátodo, se hace pasar durante 2 horas una corriente de 0,5 amperes a través de 1 litro de disolución de nitrato de plata, inicialmente 0,1 molar. Calcule el peso de plata metálica depositada en la pulsera. Bien. Esto, como se nota, por los datos que dan y porque las reacciones de plateado se lo hacen por electrólisis, es evidente que es una reacción de electrólisis. ¿Tá? Es una pila electrolítica. Bien. Por lo tanto, vamos a los datos. El tiempo en 2 horas, tenemos que pasarlo de horas a segundos. La intensidad de corriente eléctrica es igual a 0,5 amperes. Estamos hablando de la plata, por lo tanto el equivalente químico de la plata es igual a 107,87 dividido su número de oxidación, que es igual a 1. Y la incógnita, en este caso, es la masa de plata que se va a depositar en esa pulsera que actúa como cátodo. Bien. En este caso, chicos, que nos dice que es una concentración 0,1 molar, en este tipo de pila electrolítica no va a interferir la concentración. ¿Tá? No tenemos que usar acá tampoco potenciales estándares, o sea que no lo vamos a considerar a eso como un dato para el ejercicio. Bien, entonces, nos vamos a la ecuación de Faraday. Justo lo que tenemos que calcular es la masa, por lo tanto no tenemos que despejar nada. Cambiamos, anotamos los datos en la ecuación, es decir, el equivalente químico lo tenemos, la intensidad lo tenemos, el tiempo, las 2 horas las teníamos que pasar a segundo y eso se transformó en 7200 segundos. Dividido un Faraday que es 96.500 coulombs. Bien. Calculo todo con la calculadora y obtengo que la masa de plata que se me va a depositar en la pulsera es igual a 4 gramos. ¿Tá? Estos procesos, chicos, son los que se utilizan mucho en la parte de joyería. Es decir, vieron que por ahí hay una pulsera bañada en plata, un anillo bañado en oro. ¿Tá? Ese bañado en oro en realidad es un recubrimiento que se hace por electrólisis del oro. Del ion oro que se deposita sobre el sólido, que actúa como cátodo y se transforma entonces en oro metálico. Profe, Sí, te escucho. en este caso se toma la masa, que es lo mismo que el peso nada más. Sí, sí, sí. Porque, Exactamente. Calcule el peso de plata, calcule la masa de plata metálica. claro, yo lo estoy relacionando con física, que no es lo mismo masa que peso. Exactamente, masa y peso no es lo mismo. Creo que no Cuando tiene que vos ver en decís este cuánto caso. pesás, eso no es correcto. Cuánto masás queda feo. Pero en realidad cuando nosotros nos dicen cuánto pesás, lo que determinamos es un aproximado de nuestra masa corporal. ¿Está? Exactamente, masa y peso no es lo mismo. Muy bien. Sirven las clases de física, muy bien, chicos. Los felicito. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Sí, te escucho. si puedo volver a la diapositiva anterior, de ahí le quiero preguntar algo. Está. Sí, no entiendo lo que está, o sea, cómo se lee lo que está entre paréntesis cuando está el cobre y el cromo. O sea, la A, la Q y la S.
¿Cómo me decís? ¿Cómo se lee el cobre cuando tienen ¿cómo es? Cuando tienen entre paréntesis la A y la Q? No sé, ¿me entiendes? ¿La A y la Q? Claro, arriba. Arriba en el enunciado, profe. Ah, espera, que termine. O sea, en la ecuación la primera ecuación donde está la flecha. Ah, esto significa, muy bien, gracias por la observación porque yo lo pasé por alto. Esto significa que el ion se encuentra en medio acuoso. El acuoso, es decir, que se encuentra en una solución, se lo simboliza de esta forma. Puede ser también AC, ¿está? Pero significa acuoso. Está en una solución de agua. Y las soluciones, cuando se arman las pilas galvánicas, generalmente se usa un electrodo metálico puesto en una solución acuosa del mismo ion, ¿está? Eso significa. Y este sólido es el que generalmente actúa como electrodo, ¿está? Bueno, muy bien por la aclaración. Significa que está disuelto en agua. Perfecto. Bueno, menos mal que nos sacamos todas las dudas. Yo lo pasé por alto. Chicos, los ejercicios que siguen al 13 son los tres últimos. 14, 15 y 16. Son también ejercicios muy simples. A mí me gustaría que lo puedan resolver solos. Traten de resolverlo solos. Y el 15 en realidad sí no es tan simple. Pero ahí en el aula está un video explicativo de cómo se resuelve ese ejercicio. ¿Está? Porque son ejercicios que están aplicados a procesos de corrosión. La corrosión, chicos, cuando es hablar de oxidación. ¿Vieron cuando decimos un metal está oxidado? Esos procesos de oxidación que ustedes en construcción lo van a ver mucho, las chapas de techo que se oxidan, las estructuras metálicas que se oxidan, todo eso son procesos de corrosión, ¿está? Y entonces tienen ejercicios aplicados a esos procesos de corrosión. Hay uno, por ejemplo, que habla de un tanque que está a la intemperie con agua y que se produce una corrosión del tanque. Bueno, que se calcule la masa del tanque que se ha corroído, ¿verdad? Entonces son lindos los ejercicios y son fáciles. Son como estos, porque son de oxidación y reducción, pero yo lo que quiero que sepan es que entonces ustedes consideren a la corrosión como que es el fenómeno de oxidación, ¿está? Está el video explicativo. Y está el PDF con los ejercicios resueltos también para que lo vean. ¿Alguna preguntita, alguna duda? Dejo de presentar. Sí, yo tengo una duda, profe. En las pilas galvánicas, en el cato se produce la oxidación. No. En el cátodo, siempre, sin importar qué pila sea, siempre se produce la reducción. En el ánodo, la oxidación. Lo único que cambia en las pilas galvánicas y en las pilas electrolíticas es la polaridad de la pila. ¿Está? Las pilas, a ver, voy a buscar mi pizarrón y ahí les voy a mostrar con el pizarrón. Esperen un ratito. Bien, les presento el pizarrón. ¿Ahí lo ven, chicos, o no? Sí, profe. Bien. Si nosotros tenemos una pila
de electrólisis, vamos a tener que, como hicimos por ejemplo el ejercicio que decíamos que el ion potasio se iba al cátodo, y el cátodo era negativo, este era el cátodo. Bien, ¿por qué es negativo el cátodo? Porque se lo conecta al negativo de la fuente eléctrica. Esto es, la electricidad viene de afuera. Y este es el ánodo, que es el positivo. ¿Tá? Le pongo A directamente. Entonces, la memotecnia es que el catión va al cátodo. Y el anión, que era el cloruro, va al ánodo. ¿Tá? Esa es mi memotecnia que yo siempre la usé. ¿Por qué el catión va al cátodo? Porque el catión con carga negativa, positiva, perdón, es atraído por el cátodo que tiene carga negativa. Esto es en electrólisis. Y el anión con su carga negativa es atraído por las cargas positivas que se genera en el ánodo. ¿Está? Entonces el anión va y descarga sus electrones por el ánodo, y el catión va y toma los electrones por el cátodo. Entonces este se reduce y este se oxida. En una pila galvánica, vamos a usar 2 celdas, acá tenemos que no vamos a tener una fuente eléctrica externa, sino que la corriente eléctrica se genera por medio de una fuerza química. Entonces, vamos a suponer una solución de una especie química que tenga un potencial alto, por lo tanto se va a reducir, y un potencial bajo que se va a oxidar. ¿Está? No tengo yo una tabla, a ver, voy a sacar de la tabla periódica. Supónganse, pongo níquel 1, que tiene menos 0,250, lo que me dijo el compañero que en mi tabla dice 280, y el plomo que tiene menos 0,126, menos 0,126. ¿Está? Bien. Por lo tanto, estos dos se comunican. Vamos a poner un voltímetro para medir el voltaje que genera esa pila. Y para que funcione esto tenemos que poner sí o sí un puente salino, si no, no funciona. Bien. ¿Cuál va a ser el cátodo y cuál va a ser el ánodo? Chicos, ¿me escuchan? Profe, ¿cuánto es el níquel, el número que tiene? No te escuché, fue muy bajito para mí. ¿El cátodo cuál es? No, pregunto qué dice en el número del níquel. Menos, el potencial de reducción dice menos 0,25 y el del plomo dice menos 0,126. No, pero en el de arriba, que el plomo dice 2 más y el níquel dice más, nada más. Sí, pero es 2 más. Ah, perfecto. ¿Está? Son 2 cargas positivas. ¿Está? Pongo así, 2 más. Pero con estos potenciales que yo les puse acá, ¿cuál es el cátodo y cuál es el ánodo? ¿Y el cátodo sería el níquel? ¿Les parece a ustedes que el potencial del níquel es más alto que el potencial del plomo?
Son valores negativos los dos, chicos. ¿Cuál es más alto? El del plomo es más alto. Muy bien, no se confundan, ojo. Este es mayor que este. Por lo tanto, el menos 0,126, al ser más alto, mayor que menos 0,25, este es la reducción. Por lo tanto, este va a ser el cátodo. Bien, y este va a ser el ánodo, ¿sí? Bien. Profe, Sí. en los números negativos, los números que son más cercanos al cero son los mayores. Exactamente, y este es más cercano al cero. Este está más alejado. Si hacemos una línea, y acá ponemos al cero, acá vamos a tener al 0,1, y acá vamos a tener a los 0,2, negativo, y así sucesivamente. Y acá 0,3, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, 0,126 va a estar, qué sé yo, más o menos por acá, y 0,25 va a estar aproximadamente por acá. Por lo tanto, este es mayor que este. Está más cerca del cero que este. ¿Sí? Bien. O una de las por ahí, si les puede servir, les ayuda más, decir el menos negativo es el que se reduce. Este sería el menos negativo, que es el más alto. ¿Hasta ahí están de acuerdo, chicos? Miren que es importante que les quede claro eso, porque cuando tienen dos potenciales negativos, el potencial para que sea de reducción, siempre, el que se reduce, perdón, siempre el más alto es el que actúa como reducción. ¿Y cuál es más alto cuando son negativos? El que tiene valor absoluto, es decir, sin signo, más bajo. Cuando los dos son negativos, el que tiene valor absoluto más bajo es el potencial más alto. ¿Está o no? Sí, profe. Bueno, buenísimo. ¿Está? Bueno, lo que yo le quería mostrar era la polaridad de la pila en este caso. Bien. El plomo se reduce, por lo tanto tiene que tomar, tiene que tomar electrones. Y el níquel es el que se oxida, es el que libera los electrones. ¿Está? Entonces, el recorrido de los electrones va a ser así. Van a salir electrones de acá, porque en la oxidación se pierden electrones, salen electrones de acá, viajan, 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 y llegan los electrones acá. ¿Está? Entonces, el plomo 2+, toma los electrones que están en el cátodo para que se reduzca a plomo metálico. Cuando toma los electrones del cátodo, se asume que el cátodo entonces va descargándose de electrones y queda con carga positiva. ¿Está? Y como el níquel metálico, que es el níquel del electrodo, es el que genera los electrones para el viaje, se considera que este es ese es el negativo. ¿Está? Se genera acá los electrones y después vienen y son rescatados, son liberados del cátodo. Por eso este es positivo y este es negativo. Por eso es que tienen polaridades invertidas. Pero siempre la reducción, no importa si es galvánica o es electrolítica,
la reducción ocurre en el cátodo. Y hay una mnemotecnia que es CROA, que es, le hace referencia a una rana. ¿Cómo hace la rana CROA? Bueno, ¿por qué? Porque el cátodo reducción, oxidación en el ánodo. ¿Está? Esa es la mnemotecnia. Entonces acuérdense de esto, sin importar qué pila sea, CROA siempre se cumple. Es decir, en el cátodo la reducción y la oxidación en el ánodo. ¿Está? Está, profe, gracias. Bien. Profe, Sí. hay algo que no entendí. Si siempre se cumple el CROA, ¿por qué el ánodo tiene energía negativa y el cátodo positiva? Y en el de la izquierda, en el que el ejemplo que habíamos resuelto del potasio y el cloro, el cátodo aparece como negativo. Bien. En la electrolítica, el cátodo es negativo porque es el que está dentro de, cuando vos lo conectás a una fuente de corriente, de que siempre hay un polo positivo y un polo negativo. El cátodo es el que está unido al polo negativo. ¿Está? Y la explicación es que, por ejemplo, lo que yo les dije, que los cationes se reducen, por ejemplo, el potasio, con una carga positiva, se reduce en el cátodo a potasio 0. Es decir, se va depositando, estoy borrando. Se va depositando potasio sobre la barra del electrodo potasio metálico. Es como lo que hicimos con la pulsera. La pulsera actuó como cátodo y se fue depositando los iones plata. En este caso se va depositando los iones potasio. Se reduce el potasio más a potasio 0 y se pega en el cátodo. ¿Está? ¿Por qué el cátodo es negativo? Porque está unido a la fuente negativa de lo que uno le enchufa, por decirlo así, de la corriente eléctrica. Y como le toca al cátodo la parte negativa, se carga todo de electrones. Y gracias a eso, los cationes pueden reducirse en el cátodo, en las electrolíticas. Sin embargo, en las galvánicas, la corriente eléctrica se genera por fuerza química, por una energía química almacenada entre las soluciones y los electrodos. Bien, ¿qué es lo que ocurre? El níquel, en este caso, que es lo que acá ocurre la oxidación. El níquel es el que se oxida. Si el níquel se oxida, ¿cómo es la reacción? El níquel metálico, que es el electrodo, pasa a níquel 2+, ¿sí? Esto sería la oxidación. Y libera esos dos electrones. Entonces, esos dos electrones se generan en el ánodo. Por lo tanto, chicos, el ánodo es el que se carga negativamente. Esperen que admito algo. Ahí está. ¿Siguen viendo, no? A ver si le ponemos carga. El ánodo, como los electrones salen del níquel metálico, es lo que tiene la polaridad negativa. ¿Está? Pero acá no se olviden que hay una movilidad constante de electrones. ¿Está? Este es la polaridad negativa, pero esos electrones tienen movilidad y se van desplazando. Se van desplazando, llegan al cátodo y del cátodo son arrancados por los iones, son tomados en la reducción para que el plomo, 2+, se pueda reducir y pasar a plomo metálico. ¿Está? Entonces, como cuando los electrones llegan acá, son tomados por esto, son arrancados del electrodo. Y esto es lo que hace que esto quede como positivo. Nada más eso, chicos. ¿Está? Porque en uno se generan los electrones, pero en el otro, en el cátodo, se toman los electrones de ahí para que se produzca la reducción. Es como que se los termina sacando de ahí, para que la especie química se reduzca. Esa es la explicación de la polaridad de los electrodos en las distintas pilas.
¿Ahí está? Sí, profe, ahí me quedó más claro, gracias. Bueno. Cualquier cosa, chicos, si después cuando se vuelvan a sentar a estudiar con más, no les cierra, en las próximas consultas lo seguimos viendo, no hay drama. Yo no tengo problema en repetir todas las veces que sea necesario como para que lo puedan entender. ¿Está? Bueno. ¿Quieren poner alguna fecha ya para que nos encontremos? Profe, el viernes va a ser a las 5 como a las 5 de la tarde, como el parcial pasado. Miren, todavía lo estamos analizando, chicos. No, no van a ser 3 grupos como la vez pasada. Muy probablemente lo dividamos en 2 grupos. Y también la otra probabilidad es que lo rindan como lo rindieron el parcial de teoría. Es decir, que lo rindan en el aula. ¿Está? Tipo las autoevaluaciones. ¿Va a ser múltiple choice? Y es muy probable que sí. Profe, entonces ya a la tarde podríamos hacer una consulta antes del examen como el parcial pasado. Por supuesto. Cuando ustedes digan. El lunes yo tengo mesa de examen a las 5 de la tarde. No, mentira, a las 4:30. A las 4:30 de la tarde. Así que el lunes si se quieren reunir y ustedes tienen un tiempito, yo les propongo después de las 7 de la tarde, 7:30. Si no, tenemos martes, si no tenemos miércoles, si no tenemos jueves. O sea, puede ser lunes y martes, o lunes y miércoles, lunes y jueves, o 3 días también inclusive, como ustedes quieran. Yo creo que el jueves quedaría bien, profe, porque el miércoles tenemos parcial de análisis, también no creo que el miércoles pueda hacer. Ah, buenísimo. Entonces ya vamos a agendar tipo jueves como alta probabilidad de consulta. El jueves, y aparte, mejor por ahí si es un día antes, entonces uno está más. Sí, me parece que queda mejor el jueves. Y después, Sí, profe, a mí también. Sí, sí, Me parece bien. una sola el jueves. Sí, profe, yo creo que va a Perfecto. andar. Bueno, no hay Así nada. así me da tiempo de llegar con todos los temas. Perfecto, para mí también. Bueno, y de última, el viernes, que también es el día del parcial, a la mañana yo no trabajo esa semana. O sea que también si quieren un viernes a la mañana lo hacemos, como ustedes quieran. Quedamos el jueves y vemos el viernes. ¿A las 7, profe, el jueves? A la hora que ustedes quieran. Buenísimo, profe, entonces hacemos el jueves y vemos qué onda el viernes. Bueno, dale, y coordinamos la semana, qué hora hacemos el jueves. ¿Te parece? Listo, profe. Genial. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. Nos vemos, profe, buen fin de. Gracias, profe. Que tengan un buen fin de, profe. Venga, Fin de. Igualmente, chicos, descansen y estudien, ¿eh? nos vemos, profe. Chocito, Nico.